Que el Señor les bendiga. Es una bendición estar nuevamente con ustedes para poder compartir otro tema que nos viene a enriquecer. Así que en este momento, antes de que entremos en esa presencia del Señor, yo le voy a pedir de que cerremos nuestros ojos y empecemos a meditar esta alabanza para preparar nuestro corazón, para que esa palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este mundo. Gracias, Señor, porque en medio de tanta dificultad que estamos viviendo, tú nos tienes aquí hoy, con vida, nos tienes con un propósito, Padre Santo. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has venido a nuestra vida a darnos esa fuerza, a levantarnos, a sostenernos, a llenarnos de tu gracia, de tu amor. Bendito sea, Señor, por tu presencia en cada uno de nosotros. Y hoy, Padre Santo, no nos cansamos de agradecerte por todo lo grande que haces en nuestra vida. Nos has regalado una familia, nos has dado un esposo, unos hijos, unos padres. Gracias, Señor, nos has regalado hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque no nos has dejado solos, porque tú estás con nosotros en cada momento. Hoy, Padre Santo, queremos alabarte, bendecir y exaltarte, Padre, porque eres un Dios bueno, grande, omnipotente, fiel. Eres ese papá que está pendiente de cada uno de tus hijos. Bendito seas, Señor. Hoy, Padre Santo, te decimos una vez más que aquí estamos necesitándote, necesitados de ti, mi Dios. Por eso hoy, Padre Santo, te decimos que vengas a nuestro auxilio, que vengas a levantarnos por medio de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y te decimos, ven Espíritu Santo a llenarnos de tu paz, de tu gracia, a darnos esa fuerza que estamos necesitando, que si nos sentimos solos, que seas tú nuestra compañía, que si nos hemos sentido tristes, que nos vengas a devolver esa alegría solo por medio de tu presencia, de tu Espíritu, Padre Celestial. Que si nos hemos sentido que estamos caídos, que tú nos levantes con tu fuerza, Señor, y nos sostengas, Padre Santo, para que podamos llegar hasta ese final. Que por medio de tu presencia, de tu Espíritu, nos vengas a dar esa paz que estamos necesitando. Que si estamos temerosos, nos vengas a dar esa confianza plenamente en ti, mi Dios. Que no dudemos de tu grandeza ni de tu poder. Danos esa fuerza, danos ese Espíritu Santo, mi Dios. Gracias porque tú siempre nos das lo que estamos necesitando. Hoy, Padre Celestial, todo lo que te hemos pedido y agradecido lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado. También por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y qué rico es entrar en esa presencia del Señor que nos viene a dar nuevas fuerzas y nos viene a animar. Hoy vamos a tener un tema muy hermoso que es el diálogo y la amistad social. Y cuando nosotros hablamos de hablar, ¿cómo nos cuesta a veces más escuchar? Porque nos encanta a veces hablar, pero es bien difícil a veces escuchar. Y por no saber escuchar, a veces andamos pidiendo perdón, a veces andamos nosotros preocupados de lo que dijimos, de que se nos fue un poquito mal la lengua. Pero aquí la palabra del Señor nos viene a instruir siempre. Y vamos a leer aquí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 16, y nos dice así: hermanos muy queridos, no se equivoquen.
son las cosas buenas y los dones perfectos, los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Ahí no retoman las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Palabra del Señor. Cuando nos habla aquí en esta carta de Santiago dice, hermanos muy queridos, no se equivoquen. Y nosotros siempre decimos, ¿cómo no nos vamos a equivocar? Pero aquí nos estaban hablando, son las cosas buenas, los dones perfectos. Tengan presente, como quien dice, todo lo que viene de lo alto, viene a ser, ¿qué dice? Luz. Ahí no retornan, dice, las noches, ni pasan las sombras. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros hemos venido hablando de sombras, de un mundo cerrado, en esta carta que el Papa nos habla, pero sobre todo dice, muy libremente nos dio vida. ¿Y cómo nos hizo? Dice, nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad. Pero cuando más nos dice él, miren, que no nos enojemos, que estemos prestos siempre, que estemos atentos para escuchar a los demás. A veces nosotros, miren, no sabemos escuchar. No dejamos terminar hablar a los demás y estamos a veces hasta interrumpiendo. Y entonces por eso nos dice, sean prontos para escuchar, estén siempre atentos, pero lentos para hablar, que pensemos lo que nosotros vamos a decir, que no nos vayamos de una vez, como decimos, de boca decimos a veces, ¿verdad? Porque después andamos diciendo, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué? Y nos pasa a veces hasta en la familia, que miren, alguien nos va a decir algo y nosotros empezamos a veces a enojarnos, a decir las cosas, y cuando nos lo explican o ponemos atención decimos, perdóname, discúlpame, pensé que era otra cosa. Por no callar, por no saber esperar. Y nos dice aquí en Proverbios, vamos a seguir leyendo en Proverbios 10, versículo 19, nos dice, en el mucho hablar, dice, no faltará el pecado. Y el que refrena sus labios es prudente. Palabra de Dios. El que mucho habla a mí, no falta el pecado, dice. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando, a veces tanto nos dicen, las mujeres parecen pericas, pero hay hombres también, y a veces nos dicen, es que no parás, no dejas de hablar. Y por estar haciendo esto, hablamos de más. Paramos hablando de las personas, y entonces ahí, ¿qué dice la palabra? Que bien, entramos en el pecado. Por eso, hermanos, en este tiempo debemos de saber escuchar un poquito más. Si nosotros queremos tener un diálogo, tiene que ser de las dos partes. No somos monólogos a veces, ¿verdad? Que solo nosotros hablamos. Y tal vez hasta nos quieren decir una necesidad o un consejo, pero nosotros interrumpimos y no permitimos y no dejemos. Pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad de poder escuchar a los demás, que llegue hasta el final. Por eso nosotros decimos, bueno, miren, habla tú primero y después hablo yo. Qué bonito, porque ahí se entra en un diálogo. Y cuando nos habla del diálogo, vamos a hablar sobre este tema que el Papa nos está diciendo, y es sobre diálogo y amistad social. Y dice aquí en el numeral 198, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. ¿Qué nos dice? Acercarse.
expresarse, escucharse, mirarse. Y cuando nosotros decimos, ¿cómo vamos a hablar con alguien si no nos acercamos? Para poder tener una conversación tenemos que estar cerca de los demás. ¿Cómo podemos expresarnos si no hablamos? Hay muchos que hablamos un montón y hay otros que no hablan nada. Para poder escuchar a los demás, mirarse, conocerse, dice, tratar de comprender. Si nosotros tenemos todos esos puntos, entonces vamos a tener un buen diálogo. Más adelante nos dice, para encontrarnos y ayudarnos mutuamente, necesitamos dialogar. ¿Cómo nos vamos a ayudar si no sabemos qué es lo que le pasa al otro, si no lo podemos transmitir y no lo decimos? No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo si en ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo, dice, no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podemos darnos cuenta. Hay muchos que, miren, mantienen ese diálogo no solo con familias, con comunidades y mantienen cerca a todos porque saben las necesidades de cada uno. Y entonces dice, es un diálogo generoso con esas personas, que puede entenderlos, que puede dejar que expresen lo que están sintiendo. Más adelante nos dice el diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo, porque todos, dice, somos pueblo, la capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Cuando nosotros podemos dialogar con todos, porque nos bajamos al nivel de cada uno, porque sabemos escuchar a los demás, porque no estamos nosotros siempre diciendo que lo que nosotros pensamos, eso es. Entonces vamos a poder tener un diálogo. A veces nosotros, miren, nos cerramos a ese diálogo, hasta con nuestra propia familia. A veces nos quieren decir algo, pero como estamos molestos, ¿qué es lo primero que decimos? No me hables, no me digas nada, no quiero saber. Y ahí es donde nos estamos cerrando a ese diálogo. ¿Cómo vamos a poder comprender? Para tener un diálogo, nos digan lo que nos digan, tenemos que ser pacientes, tranquilos, respetando a los demás, que se puedan expresar con libertad. Y en el numeral 202 nos dice, la falta del diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos por imponer su forma de pensar. Así las conversaciones se convertirán en meras negociaciones para cada uno pueda rasguñar todo el poder y los mayores beneficios posibles. ¿Qué es lo que pasa, dice, cuando no hay un diálogo? ¿Por qué? Porque no llegamos a un acuerdo. Porque siempre a veces estamos pensando, a veces en lo político o en muchos aspectos de intereses que hay en nuestra vida. No llegamos a veces a entendernos, no porque no razonemos, sino porque no queremos entender. Y queremos sacar siempre beneficios, más que todo hacer negocios siempre para nosotros. Entonces ahí no vamos a tener un diálogo que pueda de verdad ayudar a los demás. Si hay intereses por medio,
Entonces cada uno puede, dice, rasguñar todo lo que pueda para sus beneficios. Y entonces nos damos cuenta que en nuestro mundo estamos viendo que no se está haciendo ese diálogo para las necesidades de los demás, de las comunidades, sino que estamos a veces haciendo diálogos que queremos hacer solo para nuestro beneficio y para nuestro interés. Pero si no están pensando como nosotros para ayudar, no les interesa. Entonces ahí no puede haber un diálogo. Tengamos cuidado nosotros cómo llevamos nuestra familia, nuestras empresas, todo lo en el trabajo, cómo nos desenvolvemos para poder ayudar a la comunidad y sobre todo al prójimo. El auténtico diálogo, dice, social, supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad el otro tiene algo para aportar y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía. Cuando nosotros queremos tener un diálogo verdadero, y aquí dice, y es el social, el del pueblo, el de todos, entonces dice que nosotros tenemos que darle la oportunidad a los demás para que puedan exponer, no que a veces no dejamos que terminen de decirnos lo que están sintiendo o lo que creen conveniente o lo que es mejor, porque solo creemos que lo que nosotros pensamos son muy buenas ideas y es lo mejor para ponerlo en práctica, y entonces no vamos a llegar a nada porque estamos hasta menospreciando las ideas de los demás. Debemos de tener mucho cuidado, dice. En un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia. Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto y sobre todo de trabajar y luchar juntos. Lo que más aquí tenemos que hacer en nosotros es de trabajar y luchar juntos. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Con ellos no se puede. Con ellos no vamos a trabajar, con ellos no vamos a dialogar, con ellos no nos conviene, no nos interesa, y debemos de tratar de comprender a los demás. Si de verdad nos entendieran, llegáramos a un diálogo, no miráramos tantas protestas a veces, pero a veces miramos protestas y que quieren llegar a un diálogo, pero con violencia no se puede llegar a nada. No podemos luchar. Estamos luchando por una paz, estamos luchando por una unidad, y nosotros acabamos de ver una manifestación para el Día de la Mujer, y ¿qué fue lo que vimos? Vimos cómo quebraban vidrios, cómo pintaban. Eso no es un diálogo, eso no es buscar un diálogo. Un diálogo es ir en paz, tranquilos, buscando quién nos puede ayudar, pidiendo reuniones para podernos entender. Pero así no vamos a lograr nada. Dice, las diferencias son creativas, crean tensión, y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. No todos los diálogos son, ahí sí que como decimos, color de rosa. Pero nosotros pensamos muy distintos, y dice que en esas diferencias que son tan creativas, ahí es donde hay soluciones. A veces hay tensiones, pero ahí está el progreso de la humanidad, porque estamos haciendo esa lucha para que todo sea mejor. Y si no llegamos a esas tensiones, nos rendimos, dejamos de luchar, y lo que nosotros no tenemos que dejar es de luchar. Bien dicen que el que persevera, alcanza, pero lo tenemos que llevar
con paz. Debemos de saber escuchar y, como decía la palabra, sin enojarnos, sino tener la paciencia para poder avanzar. Si no, no vamos a avanzar. Y en este numeral dice: en este mundo globalizado, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana, que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular nos habla del Internet. Puede ofrecer mayores posibilidades de encuentros y de solidaridad entre todos. Y esto es algo bueno, nos dice aquí el Papa. Que los medios de comunicación nos sirvan a nosotros para ayudar, para esa caridad, para tener esa unidad. Y dice, el Internet es un medio donde nos está ayudando, y ahí nos podemos dar cuenta nosotros, donde dicen necesitamos sangre, necesitamos, una persona no tiene, o este niño, y hemos visto cómo se han volcado para poder ayudar, porque se está llegando a esa solidaridad por medio de los medios de comunicación. Pero también nos dice más adelante que tenemos que tener cuidado con esos medios de comunicación, porque a veces muchos se esconden para ofender, para decir cosas que no las puede decir de frente, y que hasta se esconden de nombres y empiezan a dañar a veces por medio de redes, por medio del Internet, empiezan a dañar a personas. Y qué bueno es, dice, esos medios, la comunicación, pero que nos ayuden para poder ayudar, para esa caridad, no para estar ofendiendo a los demás. Entonces es cuando nosotros podemos ver que hay un diálogo social hacia una nueva cultura, que podemos llegar a todos por medio de esos medios que nos ha dado la tecnología, ¿verdad? Vamos hoy a ver un punto y el fundamento de los consensos. Y cuando nosotros hablamos de los consensos, nosotros decimos, bueno, podríamos alcanzar la paz, podríamos ver llegar a esa conformidad de las opiniones y todo eso, pero a veces no hemos logrado todavía todo. Nos falta mucho camino que recorrer para llegar a esto. Y aquí nos dice el Papa, hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo, es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos que estén detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes. Tendríamos que estar informados, no desinformados, que nos hablen con la verdad, no que nos estén diciendo solo lo que les conviene, que no manoseen, dice, que ya estemos hablando con esa transparencia para todos y que nos llegue esa verdad. Porque hoy nosotros podemos ver, nos dicen una cosa y al otro día nos están diciendo que así no es. Hoy nos dicen que esto es bueno para nuestra salud y mañana están desmintiendo que eso hace daño. Entonces nos sentimos a veces desinformados. No hemos llegado todavía, dice, que los medios de comunicación, que los periodistas y todo, digan la verdad, no nos oculten, no que jugamos nosotros a veces a que lo mejor nos convenga, ¿verdad? Dice aquí más adelante en la carta, el individualismo indiferente y despiadado en que hemos caído, ¿no es también resultado de la pereza
para buscar los valores más altos que vayan más allá de las necesidades circunstanciales. Al relativismo se suma el riesgo de que el poderoso o el más hábil termine imponiendo una supuesta verdad. En cambio, ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco, no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra. Ante las exigencias morales, somos todos absolutamente iguales. Aquí no hay ventajas y no hay desventajas. Aquí lo que nosotros tenemos que ver, aquí no hay negociaciones. Aquí no hay nada que negociar superficial, sino que realmente lo que hay que hacer es con una transparencia. Que nosotros dice, no podemos cambiar a veces las normas y nosotros queremos hacer nuestra verdad. Y aunque no sea así, que nosotros dejemos de estar pensando de esa manera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente hacer un mundo mejor a través de todos los seres humanos. Y nos dice en el otro numeral, la paz social es trabajosa, artesanal. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos, pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Nosotros queremos a veces que vaya a pasos agigantados. Y es difícil y es lento. Pero que aunque sea lento va a ser más sólida y va a ser real. No solo vamos a aparentar de que estamos llegando, ahí sí que poniéndonos de acuerdo, donde solo nos estamos a veces engañando. Y esto no se consigue agrupando solo a los puros, porque aunque las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse, tampoco consiste en una paz que surge acallando a las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío, ya que no es un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Tenemos que estar todos. No vamos a estar despreciando a los demás y diciendo que ellos se están integrando a la sociedad o que han sido, o señalándolo de cómo han pensado o cómo han sido ellos, sino que les tenemos que dar esa oportunidad para que venga realmente esa paz, pero sea verdadera, no falsa, no poder estar engañando. Y entonces enseñémosles la buena batalla al encuentro. Nosotros armemos, dice, a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. ¿Por dónde nosotros tenemos que empezar? Con esa buena batalla, para ese encuentro, para prepararlos, para que estén dispuestos, para que estén abiertos de verdad, siempre al diálogo. Pero eso nosotros les tenemos que enseñar a veces desde casa, para que vayan preparados nuestros hijos. Unos son tímidos, unos hablan, otros no les gusta, pero nosotros tenemos que enseñarles también con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de caminar, de estar con ellos.
Pero ¿cómo les vamos a enseñar y los vamos a preparar a estar en ese diálogo si a veces no los dejamos hablar? Nosotros, ¿qué les decimos? Cállese, usted no sabe, cállese, porque usted ni estaba. Y empezamos nosotros desde casa a parar. Esos hijos no los estamos preparando para el mundo. Los estamos haciendo temerosos desde ya. Por eso no dicen ni la verdad. Porque nosotros mismos somos los que los estamos juzgando. Y queremos un mundo diferente. Un mundo donde queremos que se sienten en la mesa con todos los sectores para poder llegar a un consenso, para poder llegar a una realidad de lo que estamos necesitando. Pero así no lo vamos a poder lograr, hermanos. Preparemos a nuestros hijos, preparémonos nosotros. Y hay algo que nos dice el Papa. Yo sé que esta carta es extensa, que ustedes la tienen que leer, porque de verdad nos habla de todo y es una gran realidad de lo que nos está diciendo. El Papa está bien metido en lo que están caminando las familias, cómo están caminando las familias, cómo está caminando el mundo en lo político, en lo social, en lo cultural, en todo. Por eso es que nos está hablando con esta carta para que despertemos. Y nos dice que hay que recuperar la amabilidad. Y si nos damos cuenta, la amabilidad se ha ido perdiendo. ¿Cómo nos cuesta a veces ser amables? Porque la vida no nos ha tratado bien, pero los demás no tienen la culpa. Nos dice que el individualismo comunista provoca mucho atropello. Consumista, dice, el individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tratando como molestias y agresividad. Crece, esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en época de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad, dice. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. Fíjense que nos habla de un consumismo, un individualismo, un sálvese quien pueda. Que solo nosotros nos importa estar, no nos importa a los demás. Y esto dice que se vuelve agresivo, molesto para muchos. Por eso miramos hoy que muchos quieren tener una vida que no se pueden dar y que solo son pocos los que tienen ese privilegio de estar consumiendo, y los demás solo pueden estar viendo, y eso se viene a hacer muchos resentimientos en nuestra vida porque no hay un equilibrio, porque no hay algo que nosotros nos pueda parar o detener, porque nos hemos puesto o pensado solo en nosotros mismos. Aquí San Pablo nos habla, aquí en Gálatas 5:22. Vamos a ir a la palabra del Señor, Gálatas 5:22, y nos dice: en cambio el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad y fidelidad. Palabra del Señor. Aquí nos está hablando lo que nosotros hemos ido perdiendo, esa amabilidad, la caridad, el amor. Se nos ha perdido a veces el amor. A veces ya no tenemos esa alegría en nuestro rostro. Tenemos caras a veces de enojados, caras de tristes,
caras de angustia a veces. Y entonces aquí nos dice el Papa que se expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diversas formas, como amabilidad con el trato, como un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás. Miren qué responsabilidad la que nosotros tenemos que tener. La amabilidad es aquel trato, el cuidado que nosotros tenemos que tener. ¿Para qué? Para no herir a las demás personas. Con palabras, con nuestros gestos. Tenemos que tener cuidado hasta cómo hablamos, cómo los tratamos. No importa si no dormimos. La amabilidad es algo que viene y es un fruto del Espíritu Santo para nuestra vida. Dice que viene a aliviar a los demás de la forma. Tal vez imagínense una palabra amable, una sonrisa, un saludo que se ha ido perdiendo. El buenos días, el buenas tardes, el buenas noches. Solo con que saludemos. Pero a veces nos damos cuenta que todo eso lo hemos ido perdiendo. Y hasta hacen pruebas a veces en los restaurantes. Usted no ha visto programas que llegan, me das un menú 2. Nada buenos días. Me regala, me vende. Se ha ido perdiendo la sonrisa. El alegrar al otro con tu presencia. Decir palabras de aliento que confortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Hagámonos nosotros nuestro examen de conciencia, cómo está nuestra amabilidad. Si estamos confortando a los demás, si estamos consolando, si estamos dando palabras de aliento, ¿qué es lo que estamos haciendo? El mundo necesita de esto. La familia necesita de esto. Nosotros necesitamos también. Qué rico sentimos cuando nos tratan bien. Y dices, parte del fruto, y nosotros que andamos en el camino, hermano. Más responsabilidad todavía de dar a aquel que le caemos mal, de darle la sonrisa, de no humillar. Pero nos encanta a veces andar humillando. Y que se cree. No sabemos, no estamos en sus zapatos. No sabemos qué le está pasando, hermano. Y por eso anda él así. Pero nosotros no. Nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros, el Señor, nos habla a través de la palabra, a través de los hermanos. Y entonces vamos caminando. Recuperemos y enseñemos a recuperar esa amabilidad. Dice, la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas y de la ansiedad que no nos deja, dice, pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energía disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias.
pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha. Y cuando nos habla de esto nos hemos ido dando cuenta que hay quienes ya no dan gracias, les cuesta pedir perdón, a veces nos cuesta, y pedir permiso. Y lo miramos a veces en la casa, hasta los jóvenes. ¿Y yo por qué ya tengo que pedir permiso si tengo tantos años? No nos gusta. Ya los niños, los jóvenes ya no quieren. O por decir, con permiso puedo pasar. De sentirse bien, nosotros decimos, bien educado. Que tenga su educación, decimos. Y entonces dice, cuando aparece el milagro, como quien dice, eso se ha ido terminando. Y nosotros escuchamos y vemos muchos a veces mensajes que nos mandan, se está terminando esta generación y nos ponen a los de los 50, 60, se está terminando esta generación. La trabajadora, la de los valores, y viene otra generación, dice, la que no da gracias, la que no quiere pedir permiso, la que no quiere a veces trabajar, pero también esa es parte de nosotros que no hemos enseñado. Así que estamos a tiempo todavía para poderlo hacer, y si nosotros hemos entrado en este mundo de la rapidez, de que no hay tiempo, de ignorar a los demás, este es un momento que nosotros digamos, voy a hacer un alto y voy a hacer un tiempo para poder estar con los demás. Queremos un mundo mejor, queremos un mundo abierto. Empecemos por nosotros, hermano. Empecemos con los nuestros. Empecemos a enseñar. Y entonces nos vamos a dar cuenta que qué hermoso es poder sentir el cariño, el respeto, pero sobre todo el amor. Y dice, en medio de tanta, dice, indiferencia, este esfuerzo vivido cada día es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. Cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas, facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Mire, está en nuestras manos para que regrese esa amabilidad, porque dice, no es por, a veces lo creemos, es solo para la gente de los burguesitos. No, es para todos, porque todos tenemos igualdad, todos somos hijos de Dios, todos somos humanos. Y entonces dice, la amabilidad evita hasta conflictos. ¿Por qué nos va a evitar conflictos? Porque si alguien nos habla pesado, pero nosotros somos amables, le sonreímos, que a veces nos cuesta, hay que hablar. La realidad a veces nos cuesta. Pero si lo hacemos, mire, de verdad, no vamos a andar en líos, no vamos a andar en problemados. Qué rico es sentarnos y decir, vení, vamos a hablar esto, ¿por qué estás molesto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hice? No me di cuenta, te ofendí. Y cuando hacemos esto,
hermanos, nos vamos a evitar un montón de problemas, el poder sentar y hablar. No te quedes con nada en tu corazón. Háblalo. Pero cuando nosotros hablamos, tenemos que saber estar dispuestos a quedarnos callados para poder escuchar lo que nos están diciendo, aunque no nos guste. Y si nos van a decir también nuestros defectos, hermano, también los tenemos, no solo los demás. Y no nos tenemos que enojar, sino que al contrario, tenemos que ver dónde estamos nosotros fallando para poder caminar. Así que hoy les invitamos para que nosotros hagamos ese diálogo, no nos cerremos, sino que estemos abiertos al diálogo y que empecemos nosotros. Vamos a decir, miren que los del Congreso, miren que los de la Corte, miren que los de... No, empecemos nosotros. Por algo se empieza. Si ya se nos ha olvidado dar gracias, si ya se nos ha olvidado pedir perdón, si ya se nos ha olvidado a veces hasta saludar por nuestras carreras que a veces entran y corriendo por algo, que no detengamos. La vida no solo es correr, la vida también es paz, tranquilidad y tener esa paciencia para poder esperar. Amén. Así que le vamos a pedir al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, pero sobre todo, ahí sí que como dice en Proverbios, callar, hablar, escuchar, como dice en Santiago, saber escuchar a los demás para poder tener un buen diálogo con los demás. Amén. Así que hoy le vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas cosas que tal vez hemos dejado de hacer y que hoy quieres que nosotros retomemos nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Hoy, Padre Santo, aquí estamos y te decimos que nos perdones y cuántas veces te hemos fallado, a veces hemos herido con nuestros gestos, con nuestras palabras. A veces queremos tener siempre nosotros la verdad y creemos que los demás no saben que lo que nosotros pensamos así es lo mejor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te decimos que nos haga dóciles a tu presencia, a tu espíritu, que podamos entender a los demás, para que podamos enseñarle a los que nos rodean y que en medio de la oscuridad podamos ser esa luz que brilla como esa estrella que brilla en la oscuridad. Padre bendito, hoy aquí estamos una vez más y te decimos que nos ayudes a caminar como a ti te agrada y que podamos llegar hasta el final, Padre, haciendo tu voluntad, no la nuestra, agradándote a ti, Padre Santo. En tus manos nos ponemos, mi Dios. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos este momento y esta oportunidad que nos das de poder caminar y de poder poner en práctica lo que tú nos dices, Padre Santo. En tus manos estamos, bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante con esa esperanza siempre.